Hoy vamos a revisar un Flieger automático fabricado por la marca china Corbeut. Un reloj cuyas especificaciones están muy por encima de su precio. Hablamos de componentes como cristal de zafiro o un reconocido movimiento japonés. ¿Será tan bueno como aparenta? Veámoslo. El reloj llegó en una caja de corcho, envuelto por una bolsa y plástico de burbujas. Estaba bien protegido, pero no se puede decir que sea una buena presentación. Un reloj de este nivel merece al menos una cajita de cartón acolchada. En el interior tampoco había manual de instrucciones, solo una tarjeta de publicidad de la tienda. Suerte que el reloj es fácil de ajustar. Al final del vídeo muestro cómo hacerlo por si existe alguna duda. A primera vista, se nota que es un reloj bien terminado. La caja está bien pulida y cepillada por los lados, y no presenta ningún borde mal rematado o superficie irregular. La correa también está bien terminada, incluso huele un poco a piel. Lo único que puedo criticar son los hilos blancos que la decoran, de los cuales hay uno un poco deshilachado, aunque hay que fijarse bien para verlo. En cualquier caso, hay varias versiones de este reloj con diferentes correas de piel y tela para elegir. También existen otras opciones de dial con ligeros cambios de diseño. El Corbeut Flieger cuenta entre otras cosas con caja de acero inoxidable y cristal de zafiro. Además integra un movimiento japonés fabricado por Miyota, características muy buenas para un reloj de este nivel de precios. Como curiosidad, Miyota pertenece a la también japonesa Citizen. En cuanto al diseño, estamos ante el clásico Flieger o de piloto. Un tipo de reloj que se dio a conocer durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron una pieza clave en el equipamiento de los bombarderos alemanes. El dial en estos relojes es muy característico, y en él prima la legibilidad por encima de todo, con números para cada hora y minuto, y abundantes marcadores para los segundos, todo ello en color blanco para ofrecer el máximo contraste sobre el fondo negro. Los pilotos alemanes no solo tenían que poder ver el reloj con claridad en cualquier situación, sino también poder interpretarlo con la mayor exactitud posible. La caja combina el acero pulido con el cepillado en los laterales y cuenta con fondo roscado para un mejor sellado. Además es transparente, para poder apreciar el mecanismo en funcionamiento. Cabe mencionar que existen algunas discrepancias con el diseño original. Por un lado, la corona no tiene la típica forma de cebolla de los Flieger clásicos, y por otro, el fondo de caja en estos relojes solía ser ciego. La correa es de piel o de algún tipo de imitación muy bien lograda, porque incluso huele un poco a cuero. Tiene un aspecto retro que combina bien con el resto del reloj, como también lo hacen los remates de hilo blanco, aunque no se ven muy duraderos. Habrá que ver cómo soportan el paso del tiempo. En cualquier caso, es bastante cómoda y ligera, tal vez un pelín rígida para mi gusto, pero nada que no se pueda ir domando con el tiempo. En la muñeca se siente ligero y tiene unas dimensiones ideales. Con sus 42 milímetros de diámetro no es muy grande ni muy pequeño. Mi muñeca tiene unos 17 centímetros de diámetro, por lo que no es precisamente gruesa, y aún así se ve bien y resulta cómodo. Todos los elementos del dial cuentan con una capa de lume, sin embargo, tiende a perder intensidad con rapidez, hasta el punto de que solo las agujas del reloj se pueden leer bien durante toda la noche.
Como decía antes, estamos ante un reloj de tamaño medio, con unas proporciones adecuadas, si bien destaca especialmente su grosor, ya que con apenas 12 milímetros estamos ante un reloj bastante fino para ser mecánico. Como se puede ver, el cristal alcanza el 8 con el medidor de dureza, con lo que queda demostrado que realmente es zafiro. Por el contrario, el cristal trasero se queda en 3. Esto indica que se trata de cristal mineral, si bien tampoco es muy necesario que sea tan duro, pues es difícil que se raye al ir contra la piel. Este reloj funciona gracias a un Miyota 8215 de origen japonés, un movimiento mecánico automático fiable y sobradamente conocido, capaz de funcionar bien durante muchos años sin necesidad de mantenimiento. Además, bien ajustado puede llegar a ser muy preciso. El reloj también se puede adquirir con movimiento chino Sigul 1612 por algo menos de dinero, un mecanismo que tampoco anda mal, pero yo personalmente prefiero los movimientos japoneses. Según el test de precisión, el reloj adelanta solo unos 8 segundos diarios, lo cual está muy bien para un movimiento mecánico, sobre todo teniendo en cuenta lo que cuesta el reloj. Incluso se podría ajustar algo más, aunque con esos valores no merece la pena perder el tiempo. En cualquier caso, con este mecanismo es relativamente sencillo hacer ajustes, como ya mostré en un vídeo anterior. Para ajustar la hora, simplemente extrae la corona hasta la última posición y gírala en sentido horario o antihorario hasta situar las agujas en la posición deseada. Notarás que la corona tiene dos posiciones, existiendo una parada intermedia antes de la que permite ajustar la hora. Esto se debe a que se trata de un movimiento con fechador, sin embargo, este queda oculto tras un diseño de dial que no incorpora una ventana para poder visualizarlo. Sabiendo esto, hay quien hacemos con estos relojes y les cambian los diales para poder visualizar la fecha. En este reloj, también es posible dar cuerda de forma manual. Para ello, simplemente gira la corona en sentido horario sin extraerla. La máxima carga se obtiene en unas 40 vueltas, o hasta notar resistencia para no forzar el mecanismo.
En general, el reloj me ha gustado, funciona bien y está bien terminado. Sin embargo, esa presentación inicial en bolsa de plástico, en lugar de usar una bonita caja, le resta puntos. Por lo demás, es un buen reloj, con un precio difícil de mejorar.